Amigos, de vuelta en la Cámara de los Comunes por IPTV, los saluda Uri Benchmuel en ausencia de Gustavo Pacheco, que retornará la próxima semana. En este segundo bloque estamos con Wilder Ruiz, connotado analista político y además político el mismo de dilatada trayectoria. Buenos días, Wilder, bienvenido al programa. Hablaremos de todo un poco, como corresponde a dos periodistas y dos analistas políticos. Para empezar, el tema lamentablemente de moda en este momento, el que ocupa la portada de la mayoría de los diarios y en fin de los medios de comunicación, el tema de la red de corrupción en el gobierno regional de Ancash. ¿Cuál sería tu primera impresión sobre el tema? Mira, Ulier, un caluroso saludo a todos los amigos de la Cámara de los Comunes. Yo soy fundador de la Cámara de los Comunes, pero de la versión radio, ¿no? Así es. Yo feliz de estar acá en la versión televisiva. Es una pena porque fíjate que es no solamente Ancash, es Tumbes, un poco Cajamarca y quizás algunos más. Bueno, hay 18, 19, casi el 80% de los presidentes regionales en mayor o menor grado están involucrados en actos de corrupción. En actos de corrupción. El tema ya creo que ha llegado a un nivel de que espero que sea punto de quiebre para que a partir de ahora la política en general pueda mejorar, porque que el crimen organizado o un presidente de gobierno regional arme una red de corrupción, no solamente para robar, sino para asesinar, eso sí es verdaderamente preocupante, porque entre otras cosas ya no solo se trata de estar robando en la construcción de las pistas, de las veredas, en las compras que hace un presidente de gobierno regional, sino que va más allá en querer perennizarse en un poder, ir a unos crímenes mayores, y que eso arrastra a jueces, policías, políticos. Está detenido el hijo de un congresista, periodistas, es decir, ya es toda una red que solo Ancash parece que es la punta del iceberg de otras partes del Perú. A mí me da pena porque Ancash es el departamento que más plata tiene, está la principal mina de ahí. Bueno, justamente porque es el que más plata tiene, es donde aparentemente es que se ha montado esta red, justamente, como dicen, en arca abierta el justo peca, ¿no? Porque claro, so pretexto que los independientes en provincias son los que son elegidos, porque los partidos políticos de alcance nacional han perdido vigencia, entonces estos independientes que van a las alcaldías distritales, provinciales y regionales, en primer lugar no tienen control de nadie, salvo por supuesto de los organismos como la Contraloría, el mismo... No tiene capacidad para poder detectar, no tiene suficiente infraestructura ni personal capacitado como para poder estar controlando en tiempo real y simultáneamente todas las regiones, las alcaldías. Políticamente no responden a nadie. Es decir, no tienen arriba un jefe político que le esté diciendo, oye, me están llegando las denuncias y tú no tienes posibilidad de enmendarte. Entonces, pero fíjate, Uri, creo que lo más peligroso que le puede pasar a la política peruana es que por un lado sea hackeada por el narcotráfico. ¿Cuántos alcaldes del BRAE van a entrar financiados por el narcotráfico? Por la minería ilegal. Por la minería legal. Que la política sea flanqueada por el crimen organizado. Y por último, que la política sea flanqueada por una incapacidad de los dirigentes nacionales para poner a las mejores personas capaces, honestas, profesionalmente preparadas, pero sobre todo con un comportamiento ético. Fíjate lo difícil que es para el futuro de la política peruana en el marco de un país que crece, en el marco de una economía que sigue dando expectativas positivas a nivel internacional. Quinto lugar de crecimiento en el mundo después de 4 naciones asiáticas, el Perú para este año. Y la clase política con estos guachiturros que hay, que me disculpen, ¿no? Por supuesto los guachiturros que los estoy comparando, pero la política no da todavía la talla. Yo pensaba que
que en el periodo pasado en el que yo fui congresista habíamos llegado ya al punto más bajo de desprestigio del Congreso. Siempre es posible caer más bajo aún. Y creo que siempre es posible caer más bajo. Ahora, la clase política es en parte responsable de esto. Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que ante una ausencia de una estructura a nivel nacional de los principales partidos políticos, el vacío o los vacíos regionales han sido llenados por aventureros. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con una regionalización mal hecha. Nadie discute el hecho que era necesaria una regionalización. El doctor Isaac Humala en el programa anterior hizo una comparación dura, pero yo creo que realista. Dijo, antes había centralismo, Lima acumulaba todos los recursos y en consecuencia toda la corrupción estaba acumulada en Lima. Ahora con la descentralización, la corrupción también se ha descentralizado, se ha democratizado la corrupción. Es decir, como un cáncer que se ha extendido por todo el cuerpo nacional. Entonces, repitiendo, se necesita regionalización, pero esta regionalización fue mal hecha por Toledo, mal continuada por Alan García. ¿Cómo meterle el agua al coco, como dicen los cubanos? ¿Cómo arreglar esto para que no haya otros presidentes regionales como los de? ¿Qué hacer de aquí al futuro? Mira, efectivamente, como dicen, anteriormente, de cada 4 soles, 3 soles los gastaba el gobierno central y 1 las provincias. Ahora se ha invertido. Ahora el presupuesto general de la República distribuye para que en las regiones se gasten 3 y solo Lima Central gasta 1. ¿Qué cosa hay que hacer? En primer lugar, creo que el Poder Judicial tiene que seguir metiendo en la cárcel a todos estos miserables que no dan la talla para dirigir una ciudad y dirigir una región. El Poder Judicial tiene que endurecerse y el Poder Judicial no puede claudicar ante las amenazas que seguro van a tener. 2, creo que de alguna manera hay que recuperar el liderazgo de los partidos nacionales. Esos partidos nacionales actualmente, a excepción de Alan García, de Keiko Fujimori, un poco quizás PPK, Lourdes, no hay 2 o 3 figuras que tampoco den la talla nacional para decir, bueno, muy bien, a partir del 2016 o 2020, estas son las personas que van a empezar a liderar. El Perú tiene un déficit de liderazgos, por decirlos, presidenciales. Es decir, ¿quién con los dedos de la mano uno puede contar? Y sobran dedos, quizá. Y sobran dedos que den una talla presidencial para el Perú del siglo XXI. Es decir, un presidente con liderazgo, un presidente con talla académica, un presidente en el cual uno, independiente de lo que piense del presidente, ideológicamente uno se sienta orgulloso. Eso no hay. Entonces, los partidos tienen que hacer unos esfuerzos para poder recuperar ese liderazgo, porque recuperando el liderazgo recuperaremos un poco el control de los candidatos en las regiones. Y la otra cosa, creo que estas elecciones municipales y regionales va a ser el primer termómetro de decir, la política empieza a cambiar o se empieza a deteriorar. Es decir, si los alcaldes y presidentes de gobiernos regionales llevan a prontuariados a sus respectivas alcaldías, será el primer síntoma de que no está cambiando. Es decir, los líderes políticos tienen ahora la responsabilidad de escrutar cuántos están con juicios, cuántos están hasta incluso juicios de alimentos. Un presidente de gobierno regional no puede ir descalificado moralmente porque tiene un juicio de alimentos. Dicen que eso no, que eso es su vida privada. No, no es su vida privada. Los personajes públicos no tienen vida privada. Los personajes no, y los personajes públicos son ejemplo. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Me preguntabas. Responsabilidad de los líderes políticos ahorita, que no lleven a prontuariados, que no tienen experiencia política, bueno, pues no tendrán experiencia. Ahora, mantener el actual esquema o ir a una macro regionalización. No, hay que ir a una macro regionalización en algún momento, porque si tú divides territorialmente puchitos, las canalizaciones presupuestales para las grandes obras tienes que estarlas concertando con cada puchito y cada alcalde. No puede ser cada presidente de gobierno regional. Yo sí creo que el Perú se haría muy fuerte, como en algún momento se pensó, las macroregiones. Es
Es decir, yo creo que la región norte de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Tumbes y Piura, incluso Lambayeque, o hasta ahí nomás esos 5, sería una región muy fuerte, poderosa. ¿Tú te imaginas de la región de La Libertad con Ancash? Una región súper que tendría costa, sierra, selva, pero a su vez una serie de recursos. No estoy diciendo que en algún momento el Perú tiene que ir a un federalismo, pero sí a unas macro regiones, porque eso hace que la gran inversión, la gran infraestructura que hay que construir se agiliza mucho más. Por eso, por ejemplo, en Lima se le quitó el tren eléctrico a la municipalidad, porque es una macro inversión y eso tiene que estar manejado por el gobierno. Bueno, central. Federalismo no, pero lo que ocurre es que ahora nos hemos ido al feudalismo. Es decir, cada presidente regional se siente un señor feudal que hace y deshace en su región. Gregorio Santos, por ejemplo, el supuesto adalid de los derechos humanos, de los derechos de la población, hay un testimonio muy grave de un empresario que dice que le ha dado, no sé si son 80 o 800 mil soles, y ese empresario resulta que ha sido beneficiado con el 95% de las licitaciones en esa región, y el hombre se raja las vestiduras y dice que hay persecución política, ¿no? Porque fíjate, sobre este tema, si en algún momento, como parece que ya empieza a entrar, y seguro en algún momento va a estallar, es que si el crimen organizado se está metiendo también en empresas constructoras, fíjate, entonces es posible que el presidente regional o el alcalde provincial le dé un adelanto a ese constructor, pero como es crimen organizado, que no están especializados en hacer las pistas, las veredas o la infraestructura, la van a abandonar, y parte de eso ya empieza a verse en Chiclayo. En Chiclayo se han roto las pistas, han hecho mal las conexiones de agua y desagüe y las han abandonado, no hace meses, hace 2 años, Uri. Hace 2 años que parte de Chiclayo está bombardeado prácticamente. Entonces, aquí creo yo que el Perú empieza a tener una amenaza para su democracia que no la habíamos tenido. Antes teníamos un enemigo muy visible, que era la hiperinflación en materia económica, y el terrorismo. Y teníamos el terrorismo. 2 grandes enemigos para construir una democracia. Ahora, como que se han diversificado los enemigos, y ya el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE han alertado que para los próximos comicios regionales y municipales existe el peligro de infiltración de grupos afiliados cercanos al movadez senderista, al narcotráfico y a la minería ilegal, así que Dios nos coja confesados. Imagínate el reto que tiene el país, que es una pena que se dé estas cosas tan negativas en medio de un crecimiento económico, en medio de... Sin precedentes, un crecimiento económico sin precedentes en la historia del Perú. Porque parecía, por ejemplo, que después de la guerra con Chile, seguimos peleándonos y el Perú como que no aprendió. Vino Sendero Luminoso y que ya prácticamente lo hemos derrotado, por lo menos en materia de armas, de poderío de fuego de Sendero, y nosotros dijimos, muy bien, a partir de ahora vamos para adelante, pero parece que no terminamos de aprender. Y ahora que estamos creciendo, se nos acerca el crimen, porque ya no es la preocupación del pirañita que te arrancha tu celular a la hora que vas caminando, o de los tipejos estos que se meten a tu casa y se llevan... Estamos hablando además de sicarios cada vez más jóvenes. Hace un par de días a una persona en un aparente ajuste de cuentas, 3 jóvenes entre 16 y 18 años le dispararon en la puerta de su casa 30 balazos. Imagínate. Entre los 3, es decir, 10 balazos cada uno delante de su esposa embarazada, a la cual salvó la vida empujándola hacia adentro de la residencia. No estamos hablando de Chicago de los años 20, estamos hablando del Perú el día de hoy. Y eso hay que decirlo, porque este crimen organizado tiene tentáculos, tiene alcance con algunas de las instituciones que están encargadas de cuidarnos, es decir, Poder Judicial, que perdonen mis amigos de la policía, algo de policía también hay. Es decir, ¿cuáles son las instituciones, fíjate Uri, que tienen de los mayores desprestigios en el país? Sí, justamente lo comentábamos en la entrevista anterior con el doctor Abanto, el Poder Judicial, la Policía Nacional y... el Congreso de la República también. Y el Congreso de la República. Imagínate, el Congreso de la República que tiene que darnos las leyes
para cuidarnos y vivir en paz, desprestigiado. Por último vas a quien debe cuidarnos, que es la policía. Si el Congreso falla, la policía falla, vas al Poder Judicial para que te defiendan, pero también está desprestigiado. Entonces, la radiografía social, la radiografía política del Perú, para mí es preocupante para el futuro. A mí me han dicho muchas veces, oye Wilder, tú eres un negativo, ¿no? Yo te he conocido, me decían algunos amigos, siempre positivo, porque claro, yo daba siempre la batalla económica, la batalla por la libertad económica, yo soy un liberal en materia económica, porque los problemas no eran sociales desde el punto de vista del crimen, de este tipo de injusticia. Claro, ahora se ha arreglado la parte económica y tenemos desbalances, tenemos problemas, tenemos traumas y tragedias en muchos otros sectores. Continuaremos en el segundo bloque con esta interesante reflexión con Wilder Ruiz. Gracias, amigos de IPT.